Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido, Paul? ¿Cómo está todo? Franklin, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, nuevamente nos encontramos por aquí. Buenos días, ¿cómo Buenos estamos? días. ¿Qué más? Hola, Paul, ¿cómo estás? Hola, Frank. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, con la bendición de Dios vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro síncrono. Vamos a trabajar con el segundo apartado de lo que es Seminario de Investigación 1. Por allí estuve revisando el trabajo de Paul. De verdad, Paul, lo felicito. Tiene usted, sí, se inspiró. No sé si ya leyó algunas recomendaciones, los comentarios que le hice allí, con la finalidad de ir ya pues dándole más forma a ese trabajo de investigación. Como lo más importante, yo creo que las inquietudes que surgen cuando uno está haciendo un proceso de investigación es el tema, ¿sí? Ya de verdad que me parece muy interesante y es un tema, bueno, de su profesión, pues, porque usted como ingeniero, pues, no hay cosa más bonita que uno haga una investigación con lo que a uno le guste. Y realmente cuando se hace un trabajo de investigación es con la finalidad de dejar un aporte bien sea a la sociedad, a la ciencia, al doctorado, ¿sí? Y entonces, bueno, que todo esto pues son insumos que a usted le va a servir y yo sé que ustedes son muy estudiosos y van a seguir en ese proceso de investigación, que no solamente sea, como yo le digo a mis estudiantes, un cumplimiento, cumplo pero miento, o sea, me cumplen a mí con un trabajo de investigación, pero hasta ahí llega el trabajo de investigación. Es importante que cuando se haga un trabajo de investigación, pues bueno, ustedes pues tienen que difundirlo, seguir creciendo, construyendo artículos y eso. Entonces, bueno, yo le hice esas recomendaciones, pues pensando desde mi óptica, pero es para que luego usted con su sabiduría, vea que yo le escribí allí, pues ya comienzas a formular la pregunta. Yo dije, bueno, ¿quién soy yo para asumir la pregunta? Pero ya usted lo revisa y ya usted dice, bueno, sí estoy de acuerdo, no estoy o por lo menos para darle ideas, ¿sí? También quería, buenos días, Joel, creo que se está conectando. Buenos Eh, días, doctora. ¿Cómo está? Bien, gracias. También quería decirle, Paul, que con esa gran pregunta, pues ya usted ve allí que se construye el objetivo general. ¿Qué es lo que quiero aclarar del objetivo general? El verbo. Recuerde que ya a nivel doctoral, a nivel de maestría, uno hace una propuesta. Al final, abre un capítulo y hace la estructura de una propuesta. Solamente hasta ahí llega el trabajo de investigación. Pero a nivel de doctoral, pues hay que generar teoría. Entonces, usted lo dice, por eso lo leí muy bien y bastante detallado. En la introducción dice que vas a desarrollar o vas a elaborar o vas a construir un modelo matemático. Entonces, bueno, por eso pues que no fue que lo inventé, fue que en función de lo que usted escribió, pues yo construí. Entonces, bueno, ya le queda, quiero que revisen el aula virtual para que vean la secuencia de la estructura, pues, que tienen que entregarme para ahora. Yo de todas formas, pues, les compartí y por el grupo les voy a compartir algún material que de repente ustedes lo pueden revisar o eso no es una camisa de fuerza, pueden abrir diferentes materiales, hacer una revisión bastante sustanciosa y exhaustiva por la web, y bueno, pueden conseguir diferentes materiales de investigación, que eso está allí. ¿Ok? Joel, buenos días, ¿cómo está? También revisé su trabajo de investigación, perdón, su posible temática. De verdad que me gustó bastante porque pues tiene que ver con la parte de los procesos cognitivos para el álgebra abstracta. No sé si Joel me está oyendo. Sí, doctora, estoy escuchando. Es que Muchas aquí gracias. como no tenemos electricidad, entonces está el ruido de la planta. Entonces, bueno, Ok. me cuesta como un poquito ir. Ajá. No le envíe las observaciones todavía porque pues lo voy a revisar un poco más detenido. Usted como me lo apuntó solamente ayer, pues no tuve suficiente espacio para hacer una revisión más exhaustiva. Pero ya a comienzos de semana ya usted lo va a tener allí, pues yo le puedo hacer mis aportes. Ustedes son dueños de esa criatura que comienza a nacer y entonces, bueno, ya comienzan a empezar a desarrollar ese proceso de investigación. Y Muy bueno, amable, doctora. Desde ya le agradezco sus observaciones. sí, Joel,
veo que tiene varias preguntas, ¿no? Muchas preguntas, importantes, interesantes, porque esas son las inquietudes. Si no hay preguntas, no hay problema. Tiene que Mm, haber un problema y por supuesto generarse de allí una pregunta. Entonces allí lo que le recomiendo, bueno, yo escribí ya un poquito de las recomendaciones, pues ya refinar un poco más las preguntas, como centrarse un poco más y decir, voy a hacer esto, porque a veces cuando uno hace una investigación quiere como comerse el mundo y da la casualidad que exacto, sí, sí. y entonces usted no se va a comer el mundo ni tampoco va a cambiar el mundo, sino va a cambiar un pedacito de esa área donde usted está trabajando allí. Va a ser una propuesta, va a ser una teoría, pero muy ambicioso, o sea, uno se vuelve muy ambicioso. Cuando usted se da cuenta que el tiempo se acaba, que tienes que cumplir, que tiene lineamientos, que el tiempo está estimulado, entonces pues le quedan preguntas para otra tesis doctoral. Ok, doctora, muy amable, gracias. Pero no, yo le voy a enviar mis recomendaciones y luego en función de eso, pues ya usted las toma o las deja o bueno, pero de todas formas es importante es que ustedes ya tengan su tutor, que los oriente, que también que sea un tutor, pero de la temática, porque la parte estructural, bueno, ustedes la reciben por acá, pero es un tutor que se maneje en el tema, que realmente les haga aporte al tema, no que los Doctora, ¿y cómo sería ahí? bueno, con los doctorandos, los doctores que ya salieron de la primera corte, que fueron mis conejillos de India, ellos buscaron tutor, uno solo buscó un tutor, creo que mexicano, y la que es ecuatoriana, Andrea, buscó un tutor por acá por el instituto, o un colombiano buscó un tutor por acá por el instituto, y un caraqueño que estuvo también en el doctorado buscó un tutor por acá, o sea, todos buscaron un tutor por acá y el único que no buscó fue otro que ya tenía su trabajo un poco adelantado, pero es el tutor de él, pues un tutor con muchos, muchos tutorados y entonces él se retrasó un poquito. Pero no quiso cambiar de tutor, porque bueno, porque pues era su tutor y él pues tenía que estar con él porque era el que le aportaba. Pero así que iniciaron con nosotros, que desde que nos iniciamos el seminario, ellos consiguieron los tutores por acá. Y entonces, pues ustedes deciden, ¿no? Si consiguen un tutor que por acá por la institución o consiguen un tutor de su universidad o de O allá. sea, eso es libre, ¿no? Eso queda carta abierta para que sea una Sí, persona pues, externa de la universidad también, pues, ¿verdad? pues déjame preguntar bien si es tan libre de escogerlo o ellos lo designan, ¿no? Porque aquella vez vi que todos fueron designados por acá y ellos hicieron la propuesta y lo aceptaron, pero tendría que preguntarle al doctor, al director del Ok. instituto, a ver, y yo les informo, ¿ok? Muy amable, doctora, Si ustedes gracias. son libres de escoger su tutor o ellos le designan su tutor por acá por la universidad. Ahí no estoy clara porque esa vez pues eran los primeros del doctorado, entonces no sé cómo ellos hicieron eso, pero tendría que preguntarle al director, ¿ok? Ok, doctora, Bueno. gracias. Entonces, pues voy a continuar acá. Ah, y Frank, Frank, ¿cómo va con su trabajo de investigación? Sí, la verdad es que en este momento estoy en una cuestión un poco, en un dilema. Si Ujú. hacer una parte teórica como tal o hacerle una parte aplicativa. Ah, ok, ok. Sí, Bueno, está pensando. sí, más o menos de lo que la idea va por el trabajo más o menos que hicimos de vinculación. ¿Cómo vinculo mi trabajo para la investigación? En un foro que tuvimos. Entonces, más o menos está orientado por ahí. Son Bueno. cuestiones de estudios de integrales de rima relacionadas con las de Stier. Ah, qué bueno. Y si vas a trabajar con los integrales de Riemann, le tengo un antecedente que justamente lo hicieron el año pasado por acá. El chico es colombiano y hizo un buen trabajo sobre la integral de Riemann. Sí, muy buen trabajo. Bueno, entonces vamos a continuar. De todas formas, lo importante es estar ya con esa inquietud, con ese torbellino de ideas, con esos insights que a veces les genera. Y como yo les digo a mis estudiantes, hay que enamorarse del tema. En la medida que ustedes se sientan bien a gusto con el tema, no hay cosa más bonita que ustedes se muevan como pez en el agua, porque es realmente lo que dominan, lo que saben. Cuando uno busca un tema que no sea de su competencia, que lo sienta como muy pesado,
que vea que cuesta mucho para conseguir antecedentes, que es poco estudiado, aunque claro, sería interesante, ¿no? Porque los temas neófitos, esos son muy importantes, porque bueno, por lo menos uno es el pionero, pero también eso lo frena a uno un poquito por el tiempo, porque pues uno realmente hace un doctorado en una universidad que tiene sus lapsos de tiempo. Entonces, a veces las ambiciones, sobre todo cuando se aplican instrumentos, el conseguir los sujetos, los informantes clave, el disponer del tiempo de ellos, o sea, todo eso pues siempre un poco cuando se va al trabajo de campo. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, hay que tenerlas en consideración. Bueno, estimados, Esa tesis, maestra, esa tesis la tienen como memoria ahí en la universidad. ¿Hay sí, alguna memoria de esa tesis? debería, sí, debería. La universidad tiene una revista espectacular. Ellos allí suben, casi la hacen artículos de todas esas producciones científicas que se han hecho. Entonces, pues les puedo enviar el link para que ustedes consulten y vean algunos trabajos que se han hecho. Yo me imagino que ellos sí tienen que tener todas esas memorias acá, porque todo eso lo deben consignar de manera digital. Yo creo que lo tienen que haber subido a la página o tienen que abrir algún espacio allí para que ustedes lo puedan visualizar. Eso es importante, que también yo acá casi del día sí no lo he tocado mucho, sé de la revista porque hace poquito escribimos un artículo y fue publicado allí. Y entonces, inclusive, pues ya es indexada, es arbitrada, una revista que tiene bastante idoneidad científica y en otras materias que también he trabajado acá, ellos han hecho algunos artículos, los han subido, sobre todo en el postdoctorado. Los participantes hicieron los artículos, los subieron, los publicaron pues en esa revista. Es importante. Pero bueno, hay veces que a las revistas no les conviene, a la universidad, a lo mejor no las aceptan, tienen que estar en Scopus, tienen que tener un poco más de reconocimiento porque no todas son válidas y bueno, sabe que cada universidad tiene sus propios parámetros. Entonces, pues déjame, Franklin, preguntar también eso porque pues cuando uno no conoce muy bien la universidad, pues no puede manejar esas partes administrativas. ¿Ok? Bueno, Una pregunta, estábamos hablando de la persona que hablas de Andrea Hernández, si no me equivoco. sí, 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 no sé, qué pena, no sé por qué le olvidé el nombre de ella. Sí, Andrea Hernández, ajá. Andrea Hernández. Sí. Ah, ¿usted la conoce? Sí, ella trabaja conmigo acá donde yo trabajo, Ah, acá en la bueno. Politécnica de Chimborazo. Ah, Entonces, bueno. sí, sí, Bueno, bien que me dice, voy a conversar con ella a ver si de una u otra forma también podemos combinar ideas y a lo mejor sale algo nuevo, ¿no? Podría salir algo sí, nuevo o complementar algo que a lo mejor ella quedó, digamos que quedó por ahí algo suelto. sí, pero recuerde que la tesis doctoral es individual, no es colectiva, ¿no? No, Es, no, o sea, le decía es el hecho de que me imagino, bueno, yo sé que ella creo que ya se graduó. sí, yo fui la tutora de ella, claro. Entonces, no sé si de Andrea pronto Hernández. dejaron algo como un estudio a futuro. Puede A ser. eso me refiero. Sí, ella trabajó ¿Sí? con una base de datos de la parte de las zonas verdes allá. Muy importante, muy, muy interesante el trabajo de investigación de Andrea. Bueno, me la saluda, de verdad que Sí, sí, voy a conversar en esta semana, entonces cualquier novedad, por favor, le estoy escribiendo y sí. bueno, no sé si de pronto, como le decía, yo estoy en la cuestión teórica o la cuestión aplicativa. Y si a lo Ah, mejor sale algo, mejor yo le estaríamos conversando a lo mejor sí, para ver si me ayuda incluso. sí. Ajá, muy bien. Bueno, conversa con ella, Franklin, y ella te puede orientar y ella te da otra visión de eso. ¿Ok? Muchas gracias, mejor. Bueno, con mucho gusto para ayudarlos, para apoyarlos. ¿Ok? Bueno, entonces cualquier duda, pues por eso creé el grupo, ustedes me pueden escribir por allí, inclusive conseguí un material bastante interesante, se los voy a incorporar allí, a juntar al grupo para que ustedes lo tengan allá. De igual manera, por el aula virtual también dejé un material que también es bastante interesante, ¿ok? Bueno, vamos a dar inicio al apartado número 2 que comprende este seminario de investigación. Recuerda que este seminario de investigación, uno comprende los 5 apartados de lo que aborda el capítulo 1, que es el problema.
Entonces, pues ya están ustedes con ese torbellino de ideas. Lo importante es que ya tienen tema, que eso es lo más que, wow, que cuesta para subir esa pendiente, ¿no? Diría yo, que ya es un tema bastante interesante, lo que he visto. Ya Franklin está en ese proceso de escudriñar desde esa cosmovisión del mundo, de qué hay, de qué le sirve, si es más aplicativo, si es más teórico, si es una combinación, qué enfoque le va a dar a ese trabajo. Bueno, yo dije que primero teníamos que hacer una revisión a nivel mundial y luego ubicarlo en el contexto. En el caso, pues nosotros que somos venezolanos, pues en el caso de Venezuela, en el caso de ustedes que están en Ecuador, pues bueno, lo ubican en cualquier contexto ya de Ecuador. Y por supuesto, pues tienen que justificar el por qué realmente es un problema, que realmente se evidencie que hay causas, que hay síntomas, y después de que ya tengan ubicado ese planteamiento, ese problema, esa temática, pues, ¿qué se hace? Pues se generan algunas incógnitas. Recuerden que hay que generar esa gran pregunta y que a raíz de esa gran pregunta es que se construye el objetivo general. Y de esa gran pregunta, pues se derivan algunas subpreguntas, como lo hizo Joel, para construir los objetivos específicos. Pero entre esas gran preguntas es donde uno se vuelve muy ambicioso, porque yo quiero hablar de esto, porque yo quiero investigar esto, porque yo quiero profundizar. Pero entonces yo les voy a recomendar que por lo menos se centren en 3 o 4 interrogantes, porque en función de las interrogantes se construyen los objetivos específicos. Entonces, es mejor darle respuesta a 4, a 5 objetivos específicos, pero no a 9 ni nada de eso, porque si no, pues bueno, se convierte como un bagaje de información bastante amplio y le irá a durar, qué sé yo, 3 años. El problema es recolectar la información. Y del análisis, pues ya se hará con otras técnicas o otros instrumentos. Ahora bien, el segundo paso de este apartado, de este seminario, es ya redactar los objetivos en función de las interrogantes. Entonces, bueno, algunos autores los llaman propósitos y otros autores, pues, los llaman objetivos. Aquí en la institución se le llama objetivos. Entonces, como yo lo llamo, los objetivos son las guías que surgen de esas incógnitas, que surgen de esas interrogantes, y es cuando nosotros ya, después de haber planteado el problema, después de haber determinado las causas, los síntomas, el pronóstico, y de haber problematizado ese tema de investigación y ya verlo justificado que realmente hay un problema, pues surgen las interrogantes. Una gran interrogante para darle respuesta para construir el objetivo general, que ya es más concentrado en el área temática, en esa acción cognitiva, si voy a elaborar, si voy a generar, si voy a desarrollar, si voy a develar concepciones, si voy a interpretar, si voy a analizar, bueno, toda esa parte cognitiva. Entonces, pues se generan ya las subpreguntas o la sistematización de esa gran pregunta y es de donde se construyen los objetivos específicos, que como su palabra lo indica, es ya para más especificidad y más para darle respuesta a cada uno de esas interrogantes. Ahora bien, ¿qué son los objetivos? Entonces, bueno, pues hice una revisión de acuerdo a algunos investigadores y es importante que ustedes en cada apartado hagan una breve introducción y como es una investigación científica, no es una investigación empírica, entonces hay que tener siempre sustento teórico. Es decir, si yo voy a hablar de los objetivos, pues puedo, en la introducción del tema, yo puedo definir, según algún autor, qué es un objetivo. Bueno, hay muchísimos metodólogos que definen qué es un objetivo. Entonces, por ejemplo, Tamayo y Tamayo, que me gusta mucho la definición de él, dice que los objetivos son logros que se van a alcanzar en la investigación y que se conciben hacia la búsqueda, por supuesto, para dar respuesta. Y allí, pues, él genera esta pregunta: ¿qué se pretende lograr con la investigación? Entonces, los objetivos, pues, indican todas esas acciones de que se van a realizar de quien investiga. Por eso, cuando nosotros sistematizamos esas unidades de análisis y esas variables, decimos que ya convertimos esos objetivos, ya los activamos. ¿Para qué? Para operacionalizarlos, para
darles respuesta y por eso es que nos apoyamos en técnicas, por eso es que nos apoyamos en métodos, por eso es que de acuerdo con el enfoque que nosotros le vamos a dar a la investigación, si es un enfoque cualitativo o si es un enfoque cuantitativo, pues entonces buscamos con qué métodos vamos a abordar ese objeto de estudio o sí, ese constructo central de ese tema de investigación. Entonces, los objetivos, cuando nosotros hablamos de ellos, hacemos referencia el para qué de la investigación. Y por supuesto, pues nos vamos a conseguir con diferentes tipos de objetivos y tenemos que saber que esos tipos de objetivos, en este caso solamente vamos a trabajar con el objetivo general, es decir, la columna vertebral de la investigación que va a abordar todas las interrogantes que surgen allí y de allí pues se desprenden las subinterrogantes y tendremos algunos criterios para formular los objetivos porque un objetivo no es una actividad. Entonces hay que saber que un objetivo pues comprende algunos elementos que se tienen que reflejar y es eso lo que a veces revisan los metodólogos, los que dominan el tema pues revisan el tema. Los que dominan la parte estructural de la metodología, pues revisan la metodología. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetivos, nos referimos al para qué. ¿Para qué vamos a realizar esa investigación? Entonces, bueno, se refieren a los objetivos, pero ya a los propósitos. Recuerden que el propósito es la razón, es como el eje central de ser. ¿Qué voy a hacer con esa investigación? ¿Para qué? Y tiene una finalidad, tiene una relación con las metas, con los logros que se pretenden alcanzar. Ese es el gran propósito, un logro que se pretende alcanzar, que es culminar su trabajo de investigación, culminar su tesis doctoral, dándole respuesta a esa gran pregunta. Entonces, en los objetivos, pues se tiene que ser muy claros, tiene que ser muy sencillos, y vamos a conseguir a lo mejor diferentes formas de visualizar estos objetivos por su amplitud, que ya, como lo dije anteriormente, es el propósito general que tiene el investigador, que tiene realmente una relación directa con ese tema de investigación. Hay unos investigadores que dicen que el objetivo general no es más sino el mismo tema, pero anexándole un verbo en infinitivo, pero un verbo que me abarque todo ese tema que yo pretendo desarrollar. Y los objetivos específicos, pues como su nombre lo indica, pues es lo que se deriva, es lo que se desglosa de ese objetivo general y se define más en términos operacionales, en términos de operar, de activar, de ir desglosando, de ir presentando cada uno de esos componentes que se pretenden alcanzar en el desarrollo de la investigación, porque con los objetivos específicos es que yo le voy a dar respuesta a esas interrogantes que han surgido. Pero bueno, también haciendo otra revisión, surgen algunos objetivos que hay que relacionar con el tiempo, si es corto, si es mediano, si es largo. Y por supuesto también vamos a conseguir los niveles que se toman en cuenta para la redacción de los objetivos. De acuerdo con Jacqueline Hurtado, ella habla de 4 tipos de niveles: nivel perceptual, nivel aprensivo, nivel comprensivo y nivel integrativo. ¿Cómo sé yo cuando estoy trabajando con estos niveles de objetivos? Pues de acuerdo con el verbo que yo he formulado y por supuesto con lo que yo pretendo alcanzar. Ahora bien, acá pues lo especifico un poquito más. Se habla, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un nivel integrativo, pues cuando vamos más hacia la parte más hacia adentro, lo escudriñamos más hacia adentro y utilizamos los verbos evaluar y modificar, porque es sobre todo cuando se trabaja con una investigación, acción, que implica modificar lo que actuar, pero para transformar esa parte del investigador. Entonces, por ejemplo, uno de esos objetivos debe tener un verbo o evaluar o modificar. Cuando nosotros hablamos de ese nivel, de acuerdo con esta investigadora, aprensivo, pues implica que ya la parte de conocimiento externa y superficial va a precisar un poco más puntual esos eventos y entonces cuando yo podemos utilizar los verbos más que todo, el comparar y el analizar. Y cuando hablamos del verbo y comprensivo,
pues alude más hacia esa parte más explicativa de las situaciones, sobre todo cuando decimos que vamos a analizar, cuando decimos que vamos a explorar. Entonces, bueno, esos son los tres niveles que ella nos habla. Integrativo, y también nos habla de este nivel aprensivo que buscamos más hacia la parte interna de esos eventos que nosotros queremos investigar y esos subyacen más que todo de la parte conceptual de lo que nosotros queremos abordar. Entonces, bueno, hay diferentes niveles que nosotros podemos abordar de acuerdo con el verbo que vamos a considerar según las interrogantes que nosotros hayamos presentado en ese planteamiento del problema y que se han derivado de esa gran pregunta. Ahora bien, ¿hay algunos criterios para formular los objetivos? Sí, hay muchísimos criterios para formular los objetivos. Primero que nada, los objetivos tienen que ser muy claros, muy sencillos, tienen que ser medibles, tienen que ser observables. El alcance de los objetivos debe estar de acuerdo con las posibilidades de cada uno de nosotros. Deben seguirse un orden metodológico. Nosotros no podemos empezar analizando si no hemos indagado, si no hemos determinado, si no hemos descrito, si no hemos detallado. Entonces hay un proceso cíclico que tenemos que seguir para formular los objetivos. Siempre vamos de acuerdo al nivel de dificultad. Empezamos con el mínimo nivel de dificultad hasta llegar al máximo nivel de dificultad. Entonces, los objetivos pues tienen un orden metodológico. También es importante tener en consideración que los objetivos siempre se expresan con un verbo en infinitivo. Y la formulación de esos objetivos pues debe referirse a resultados muy concretos. También los objetivos pues con muchas preguntas, con muchas interrogantes que uno se hace. ¿Qué quiero hacer en esta investigación? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿A dónde quiero llegar? La parte de lapsos de tiempo, y se cumplen funciones con los objetivos. ¿Por qué? Porque sirven de guía, son las columnas vertebrales, nos ayuda a nosotros a decirnos hasta aquí voy a llegar, o sea, a determinar límites y, por supuesto, la amplitud de ese aspecto que nosotros queremos indagar con ese objetivo, queremos operacionalizar con ese objetivo. Entonces, los objetivos nos orientan a nosotros a esos posibles resultados que se pretenden alcanzar. También permiten ayudarnos a ir desarrollando la investigación por etapas o por fases en ese proceso. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que considerar para redactar un objetivo? Primero, en primer lugar, tener un verbo. En segundo lugar, tener el sujeto, es decir, de quién se va a hablar en esa oración, en esa propuesta del objetivo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar y cuál es la condición? Entonces, los objetivos tienen 4 elementos: el verbo, el sujeto de quién voy a hablar, lo esperado, hasta dónde voy a alcanzar, y la condición que yo voy a decir. Por ejemplo, acá, bueno, esto es una parte administrativa. Hubiese querido hacerlo con un ejemplo de cada uno de ustedes, pero bueno, ustedes lo pueden revisar. Acá está el verbo determinar, ese es el verbo en infinitivo. La importancia de la electronificación. ¿De qué quiero yo determinar? O sea, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién quiero yo determinar sobre qué yo quiero hablar? Sobre la electronificación. ¿Cuál es la condición? En el llevado de libros contables. ¿Para qué? ¿Qué espero yo alcanzar con este verbo? Con este objetivo. El cumplimiento del deber formal tributario dispuesto en el Código Orgánico Tributario vigente venezolano. Entonces, bueno, esto es un ABC. Esto es una cosa muy básica, muy elemental, pero lo tomé en consideración como ejemplo para que ustedes vean cómo se redacta un objetivo. A veces los metodólogos, ellos dicen que los objetivos en algunas tesis son más que objetivos, son actividades. Entonces es importante que los objetivos se complementen con estos elementos. Acá pues les digo cuáles son los pasos que ustedes deben tener en consideración para redactar un objetivo. A lo mejor ustedes lo saben hacer, pero bueno, este es el ABC que yo les puedo presentar en este momento, pues puedo compartir con ustedes la información. El primer paso para formular un objetivo primero es delimitar el tema.
cuál es el tema que yo voy a trabajar, cuáles son lo que yo tengo para trabajar con esos objetivos. Segundo, pues escribir las preguntas que se esperan contestar. Si no hay preguntas, ¿cómo va a redactar el objetivo? Porque las preguntas deben ir en relación con el objetivo. ¿Cómo le voy a dar respuesta a cada una de esas interrogantes? Entonces, por eso que se redactan las interrogantes, para construir los objetivos. Y tercero, hay que redactar los objetivos a partir de las preguntas y por supuesto, pues acá yo hago esta información, este ejemplo. Los objetivos deben ser propios de la investigación, por supuesto, pues tienen que salir de allí. Podemos conseguir objetivos exploratorios, podemos conseguir objetivos más descriptivos y podemos conseguir objetivos más analíticos. Y bueno, y de ahí en adelante lo que ustedes le quieran agregar. Podemos conseguir objetivos interpretativos, podemos conseguir objetivos comparativos, podemos conseguir objetivos más experimentales, sobre todo cuando se trabaja con las ciencias exactas, con lo que es biología, con lo que es químicas, que se quiera determinar algún evento importante, que se tenga que hacer un evento más, un suceso, un tema más experimental. Pero por ahora, pues, no he visto temas experimentales con ustedes, sino que he visto que es más, va a ser un tema más exploratorio, que va a ser un tema más descriptivo y por supuesto que va a ser un tema más análisis. ¿Qué dicen los investigadores con respecto a un objetivo exploratorio? Cuando se habla de un objetivo más de explorar, más de indagar, más de describir, más de detallar, pues hay que identificar, hay que describir características y todos esos atributos que se consideran de acuerdo con la temática que se está preguntando. Hay que cuantificar la frecuencia, hay que seleccionar problemas, hay que seleccionar áreas, hay que ordenar y hay que clasificar. O sea que todo lleva una sistematización. Cuando se hablan de objetivos más analíticos, pues se contrasta la información, se verifican hipótesis, se confirman las relaciones que hay entre cuáles son las causas y qué efectos producen esas causas. Se habla de comprender más, ir profundizando más acerca de esos factores que determinan esas causas y por supuesto, pues también cuando uno hace un análisis, pues trata de anticipar. Hay un autor colombiano que habla del pronóstico y habla del control al pronóstico. Entonces se trata de anticipar más y de proveer esos fenómenos. Cuando nosotros hablamos más de objetivos analíticos, pues se estudian relaciones entre cuál es la causa y cuál es el efecto que produce ese contenido de lo que estamos hablando, se explica un poco más, se hacen predicciones, perdón, se hacen predicciones y se determinan las causas. Entonces utilizamos verbos como determinar, describir, indagar, interpretar y por supuesto analizar. Ahora bien, es importante tener claro que la pregunta para nosotros formular objetivos, ¿qué se quiere saber y qué objetivo plantear? Si nosotros decimos en las preguntas, ¿cómo es? ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo varía el tiempo? Bueno, ¿qué objetivo plantear ahí? Pues de describir. Si nosotros nos hacemos preguntas, se manifiesta de manera diferente, ¿qué diferencia hay? Pues escribimos el verbo comparar. Y así, infinidades, esto ustedes lo van a tener allí en el aula virtual, estos elementos como para que tengan en consideración, si yo formulo una pregunta, ¿con qué objetivo voy a abordar esa pregunta? Entonces, bueno, esos son ejemplos, por ejemplo, acá, ¿cuáles son los elementos que componen ese fenómeno? Pues tengo que analizar y cuáles son los sinónimos de eso analizar que puede incluir como otro verbo, pues puede ser interpretar. Y así sucesivamente, ¿por qué ocurre este fenómeno? O sea, me hago una pregunta, pero ¿con qué verbo voy a abordar esa pregunta? Entonces, si es más de explicativo, pues escribo el verbo explicar. Aquí, por ejemplo, cómo se presentará este fenómeno en un futuro, bueno, que yo quisiera saber. Entonces, ¿qué verbo voy a colocar? El predecir. Y así seguimos indagando sobre algunas preguntas y con qué verbo yo quiero abordar, darle respuesta a esa interrogante. Por supuesto, pues bueno, acá hay muchísimas interrogantes que yo escribí como objetivo y por supuesto, pues acá le coloqué como verbo. Entonces, bueno, eso para que lo tomen en consideración, que el logro de los objetivos, pues, conlleva al logro del objetivo general. Es importante ir desglosando.
Es importante que ustedes también sepan que los objetivos son las metas, son los logros concretos que nosotros pretendemos indagar o pretendemos conocer. Y por supuesto que se van a expresar ya en el resultado final o en los productos de ese proceso o de esa labor investigativa. ¿Qué es lo importante que ustedes deben tener en consideración en esos enunciados de los objetivos? Que deben ser claros, que deben ser precisos, que cada objetivo específico debe ser muy, pero muy concreto y recoger esa información con la finalidad de tener en consideración esa interrogante. El objetivo, pues también indica un propósito porque se refiere a esa acción, a ese logro alcanzar. Y por supuesto que los objetivos tienen que centrarse en esa área de conocimiento. Ustedes no pueden preguntar algo muy descabellado o muy incoherente que no tenga que ver con el tema de investigación, sino que tiene que tener una secuencia, tiene que tener una estructura, tiene que tener una sistematización. Entonces, a partir de ese tema de investigación es que ustedes deben generar los objetivos, las preguntas que se derivan de allí. Es importante también que dentro de esos objetivos se indique, pues, hasta qué rumbo nosotros vamos a llegar, qué es lo que vamos a concretar, cuál es la dirección que vamos a tomar en cuenta en ese trabajo, si solamente vamos a describir, si solamente vamos a determinar y si solamente vamos a generar un constructo. O si antes de esto, pues, puedo hacer muchísimas otras cosas más. Aquí este círculo era donde quería explicarle que este es el ciclo holístico de los objetivos. Noten ustedes que giran en el sentido de las agujas del reloj. No significa que ustedes tienen que cumplir todo este ciclo, pero sí la secuencia del ciclo. Podemos generar un objetivo exploratorio, podemos escribir explorar, podemos generar un objetivo de describir, podemos generar un objetivo de analizar y podemos al final, qué sé yo, proponer. Entonces, eso no significa que todos los objetivos, todo este ciclo se tiene que cumplir, pero sí se debe llevar la secuencia, porque ustedes no pueden redactar o nosotros no podemos redactar un objetivo con el primer verbo, el primer objetivo diciendo proponer, porque antes de proponer tenemos que haber explorado o antes de proponer tenemos que haber descrito o antes de proponer tenemos que haber explicado. Entonces, los objetivos los tienen que redactar de acuerdo con el nivel de dificultad. Este ciclo me parece muy importante, pues, tenerlo en consideración. Acá les hago una diferencia de lo que es objetivo, de lo que es actividad y de lo que es logro. Cuando nosotros hablamos de un objetivo, como lo dije anteriormente, pues debe tener un verbo, debe tener un sujeto, debe tener una condición y debe tener lo esperado. Por ejemplo, realizar un diagnóstico sobre ta. Entonces uno explica, inclusive le puede colocar hasta el tiempo, determinar las causas que originan tal cosa, establecer la relación, conocer los efectos y le vamos agregando esos elementos que debe llevar un objetivo. Mientras que ya las actividades simplemente no tienen tantos aspectos que incluir. Una actividad puede ser aplicar una encuesta, puede ser diseñar un programa, puede ser entrevistar a un sujeto clave, puede ser revisar, hacer una búsqueda de la bibliografía, puede ser analizar los datos, puede ser formular recomendaciones o puede ser proponer estrategias. Noten la diferencia entre objetivos. Y los logros, ¿con qué finalidad se cumple el objetivo? ¿Con qué finalidad se cumple la actividad? Bueno, para aumentar el rendimiento, bueno, para incrementar la eficiencia, para disminuir los niveles, bueno, lo que ustedes, el logro que se pretende alcanzar. Entonces, noten la diferencia. Un objetivo contiene más elementos. Las actividades simplemente una frase y igualmente los logros, el fin último de lo que se pretende alcanzar. Entonces, sí hay diferencia entre lo que es un objetivo, entre lo que es una actividad y entre lo que son los logros. También es importante tener en consideración que los objetivos responden al para qué, como lo dije anteriormente, el para qué de este estudio, el para qué de esta investigación, mientras que los logros expresan el resultado final que se aspira a alcanzar, pues, todo investigador. Y las actividades que son, bueno, yo lo llamo el paso a paso que debemos cumplir con ese proceso de actividades que tenemos que cumplir para llevar a cabo el desarrollo de la actividad. También las actividades no es más sino como una hoja de ruta para nosotros cumplir y darle respuesta a ese objetivo. Entonces, noten la diferencia.
entre objetivo, logro y actividad. Bueno, en conclusión, ¿qué es un objetivo general? No es más sino yo diría que la columna vertebral es el principal, nos orienta a realizar la totalidad de todo ese proceso de acciones, de esa parte del conocimiento que se ha planteado con respecto a un tema. Mientras que los objetivos específicos les voy a recomendar para que culminen con el tiempo, ustedes lo pueden hacer, son muy trabajadores, pero les recomiendo 3, les recomiendo 4, bueno, 4 o 5 objetivos, ¿sí? Entonces traten de formular 3 o 4 preguntas, porque de acuerdo con el número de preguntas se redactan los objetivos. Los objetivos específicos pues indican también lo que se pretende alcanzar y lo que se pretende de estudiar en esa investigación. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en consideración. Y por supuesto, no olviden que para formularlo, para tener en cuenta con el verbo, el ciclo holístico de los verbos que nos sugiere Hurtado. También para formular los objetivos deben de tener en consideración el nivel que ustedes pretendan darle a la investigación. Si es un nivel más explicativo, si es un nivel más exploratorio o si es un nivel descriptivo. Exploratorio cuando el tema es muy nuevo, ¿sí? Cuando el tema es como muy original de ustedes, que no se haya explorado. Descriptivo, pues bueno, pues siempre toda investigación cualitativa se describe, se analiza, se detalla, se interpreta, ¿sí? Para poder comprender ese proceso de investigación. Y explicativo, bueno, cuando se explican más las causas, se explica lo que quiere decir los autores. Entonces, bueno, ustedes escriben cuando ya van a hablar de este apartado, sobre todo en la parte de metodología, si su investigación es más explicativa o si es más descriptiva, o si es explicativa, si es exploratoria, si es descriptiva. También pueden concatenar esos 3 niveles de investigación. ¿Dónde saben ustedes que su investigación es más descriptiva, es más exploratoria, es más explicativa? De acuerdo con los objetivos. ¿A dónde tienen que mirar ustedes? A los objetivos. Bueno, y con esto, muchachos, pues quería cerrar. Me gusta mucho esta definición de Hurtado cuando él dice que los objetivos representan logros, no actividades, y que los logros se expresan en los resultados. Y lo consideré pertinente porque, bueno, hice la aclaratoria entre lo que es objetivo, lo que es actividad y lo que son los logros, alcanzar, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa quería compartir con ustedes? Darlo para acá. Acá quería compartir esta serie de recomendaciones. Ah, no sé si ustedes ya revisaron, si ya tuvieron que haber revisado el material que está en el aula virtual y quería que, como ya tienen el tema, sobre todo Joel y Paul, y bueno, ya Franklin está comenzando en ese proceso. Recuerda que esta asignatura culmina el 5 de mayo y por supuesto, pues esta vez la institución dejó que ya las actividades ustedes la pueden consignar finalizando el aporte, pues. Pero, pues yo sí les sugiero que me lo pudiesen entregar antes para yo poder revisar, para poderle hacer algunos aportes a a ese trabajo descriptivo. Entonces, acá pues les dejo estas recomendaciones que se las apunté en el aula virtual de cómo ustedes van a sistematizar la información que hasta ahora ya comenzaron a describir. ¿Vio? En vez de escribir capítulo 1, capítulo 1 el problema, bueno, van a escribir como lo establece acá la institución. Ellos tienen un manual que ellos lo llaman arqueotipo del holograma de la investigación. Es como un manual, pues. Entonces, bueno, no es una cosa muy encasillada, pero recuerden que todas las universidades, pues, recomiendan seguir, recomiendan una estructura, un orden, y ese es el manual que recomienda esta universidad. Entonces, para que ustedes vayan ya dándole forma a esa tesis doctoral, pues en esta primer seminario, ustedes lo pueden construir de esta manera. Capítulo 1, el problema, o lo pueden escribir apartado 1, problematización del objeto de estudio. Así es como lo exige la institución.
cuáles son los apartados que van a trabajar en este seminario 1, solamente el capítulo 1. Entonces, como subtítulo, van a escribir el planteamiento del problema, que ya Joel, Paulo tiene, luego las interrogantes en la investigación, recuerden la gran pregunta, la subpregunta que se llama sistematización de la información o formulación del problema, como ustedes lo quieran llamar. En el día de hoy que estamos trabajando con el apartado, los objetivos de la investigación, cuáles son el objetivo general y el objetivo específico. Luego, la justificación de importancia de la investigación, que veo que la información está bastante concreta en la que describió Joel y Paul, y los alcances y la delimitación, es decir, hasta dónde va a llegar con esa investigación en el tiempo, en el espacio y en cuanto a la parte conceptual, desde esos tres aspectos. Entonces, bueno, y por supuesto que ya en el seminario 2, pues vamos a trabajar con el capítulo 2 y en el seminario 3, pues vamos a trabajar con el capítulo 3. Y le queda análisis de resultados y terminamos la tesis doctoral. Entonces, bueno, es para que ustedes le vayan dando esta estructura, ¿ok? Esto lo hice para que ustedes lo lleven, porque es importante que ustedes sepan la estructura que va a llevar el trabajo de investigación, la tesis de investigación. Y es así como lo recomienda la institución. Entonces, bueno, a veces la gente quiere que le digan cómo hacerlo, pero para qué hacerlo, pues bueno, ya ustedes lo saben. Esa es la tenía que compartir. Y por supuesto que quiero compartir este plan de actividades para que ustedes tengan presente y no lo pierdan de vista. No sé por qué no me quiere abrir. No sé, no me quiso abrir aquí muy detalladito. Ok. Para que ustedes tengan presente que nos volvemos a conseguir con el encuentro síncrono el 3 de mayo. ¿Ok? Nos volvemos a ver. Entonces, como ese interín de este mes va a ser un poco largo para volvernos a conseguir, cualquier duda que ustedes tengan, por eso creé el grupo, para que si tienen alguna estructura, algún escrito, y ustedes me lo pueden consignar, me lo consignan por el grupo para poderlo revisar. Porque el próximo encuentro lo vamos a tener es el 3 de mayo y culminamos esta asignatura el 5 de mayo. Entonces es importante. O, por ejemplo, podemos establecer un Zoom en el transcurso de la semana de acuerdo con su tiempo que ustedes dispongan. Ahora sí, bien, muchachos, los oigo, dudas. No, por el momento no hay dudas. Muchas gracias. Está bien la explicación y bueno, con los comentarios suyos ya nos puso a trabajar un poco más. Sí, bueno, poco a poco van trabajando y hagan un cronograma de tiempo, porque no crean, la investigación es densa y por eso es que a veces la gente dice TDM, todo menos tesis, ¿no? TMT, algo así, todo menos tesis, porque hay que dedicarse, hay que sentarse, hay que revisar, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Así ustedes tengan el mejor tutor del mundo, hay que leer. Hay que leer, hay que enamorarse del tema realmente. Eso es. Entonces, bueno, lo importante, uno hace un doctorado con la finalidad de hacer investigación. Entonces, realmente tiene que convertirse en un investigador. ¿Ok? Bueno, muchachos, feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Cualquier cosita, por favor, por el grupo, me pueden escribir. Les leo y les aporto.